Mi nombre es Marina Hall, tengo 32 años. El día de Acción de Gracias siempre se ha sentido como caminar sobre la cuerda floja con zapatos que no te quedan bien. Pero ese año, la cuerda se sentía más delgada y los zapatos más pequeños que nunca. Acababa de terminar un turno de noche en el hospital, 12 horas de alarmas, bombas de intravenosa y el olor metálico antiséptico y sangre pegado a mi piel. Conduje a casa mientras el cielo apenas se tornaba gris, tomé la ducha más rápida de mi vida, me froté hasta que el olor a hospital aflojó su agarre, y luego me quedé de pie en mi pequeña cocina, mirando la cazuela de batatas que había prometido llevar. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero envolví la cazuela de todos modos, como siempre lo hacía, como si todavía estuviera tratando de demostrar que era una buena hija, una buena hermana, algo bueno. Para cuando llegué a casa de mis padres, mis párpados ardían con una fatiga de papel de lija. La entrada ya estaba llena. El coche de mi padre torcido en un ángulo, el todoterreno de mi madre con el morro demasiado a la izquierda, y el sedán destartalado de mi hermana estacionado en el único lugar decente, como si hubiera hecho algo para merecerlo. Sostuve la cazuela caliente con mis antebrazos mientras caminaba por el sendero. El aire de noviembre era lo suficientemente frío como para que me dolieran los pulmones. Mamá abrió la puerta antes de que pudiera llamar, su voz demasiado alegre. Ahí está, canturreó. Nuestra pequeña mula de carga. ¿Trajiste las batatas? Oh, qué bien. A todos les encantan tus batatas, dijo. Nuestra pequeña mula de carga, como si fuera un cumplido. Dentro, la casa olía a pavó, canela y esa tensión específica que vive en las familias que se niegan a admitir que algo anda mal. Papá ya iba por su tercera copa de vino, con la cara sonrojada y la risa medio segundo demasiado fuerte. La televisión del salón retransmitía un partido de fútbol que nadie estaba viendo en realidad. Mi madre revoloteaba por la cocina, contándome sobre una mujer de su clase de pilates que solía ser modelo de anuncios de pasta de dientes en los 90. Y luego estaba Elise, de 28 años, vestida de beige de pies a cabeza con un conjunto de ropa de estar por casa a juego que definitivamente no podía permitirse, encorvada en la mesa mirando su teléfono. Su vida, según Instagram, era un montaje curado de almuerzos, retiros de yoga y largas diatribas en sus historias sobre lo incomprendida que era. La realidad era que no había tenido un trabajo a tiempo completo en casi 3 años. Lo intentó una vez con un negocio de velas. Quemó $3.000 del dinero de nuestros padres en frascos, etiquetas y una sesión de fotos para la marca, y luego me culpó a mí cuando fracasó. Yo era, según ella, energía negativa. Aparentemente, la negatividad se ha convertido en un sustituto conveniente de la responsabilidad. Mientras tanto, yo tenía 2 trabajos. Enfermera registrada en el hospital de día, o de noche técnicamente, y a tiempo parcial en una clínica cada 2 fines de semana solo para mantenerme a flote. Y en silencio, sin decírselo a nadie, había estado pagando el alquiler de Elise durante casi 2 años. Ella no tenía ni idea. Lo había configurado anónimamente a través del administrador de la propiedad cuando nuestros padres insinuaron que ya no podían ayudarla. En aquel entonces, sentía pena por ella. Era familia. Todavía está descubriendo qué hacer, como a mamá le gustaba decir, como si esa fuera una carrera respetable. Me dije a mí misma que podía soportar la carga adicional, que era temporal, que estaba haciendo lo correcto. De pie allí, en la cocina de mis padres, con los hombros doloridos por levantar pacientes toda la noche, me di cuenta de que estaba financiando la supervivencia de la persona que más me resentía en este mundo. Marina, ¿puedes poner la mesa?, preguntó mamá, dándose la vuelta antes de que yo respondiera. Claro, dije, porque eso es lo que siempre decía. Pasé junto a Elise, que no levantó la vista de su teléfono. Eché un vistazo a su pantalla. El drama de otra persona en TikTok. Estaba reaccionando en vivo a pequeños emojis de risa y llanto que volaban por la pantalla. Hola, dije en voz baja. Ella levantó la vista, me evaluó como si fuera una extraña en la cola de Starbucks, y luego sonrió sin calidez. ¿Te ves cansada?, dijo. Sí, respondí. El trabajo hace eso. Ella sonrió con aire de suficiencia. Deberías intentar manifestar algo más suave. Siempre estás en modo productivo. No me extraña que estés tan amargada. Me tragué la respuesta que tenía en la punta de la lengua y volví a apilar los platos. La cena comenzó como siempre. Tintineo de cubiertos,
charla trivial. Mis padres actuando como si los últimos años no se hubieran mantenido unidos por mi tarjeta de crédito y mi sistema nervioso. Mamá se jactó de cómo se encontró con su vieja amiga de Pilates. Papá hizo un comentario vago sobre la economía y cómo nadie quiere trabajar más. La ironía de eso casi me hizo ahogarme. Elise hizo lo que Elise siempre hacía, ocupar espacio sin contribuir en nada. Publicó una historia de Instagram del pavo con una leyenda como, tiempo en familia, como si no estuviera a segundos de detonar la paz. Entonces, en algún momento entre el pavo y el pastel, se animó. Vale, dijo, colocando su teléfono boca abajo como si estuviera a punto de dar una charla TED. Tengo una idea. Mi estómago se contrajo. Oh, no, pensé. Allá vamos. Demos todos una ronda, dijo, con los ojos brillantes. Y digamos aquello por lo que no estamos agradecidos este año. Papá se rió con incertidumbre. Mamá soltó esa risita tensa que usaba cuando quería que algo pareciera inofensivo. Forcé una pequeña sonrisa, esperando que la broma aterrizara y pasara. Vamos, insistió Elise. Será divertido. Empiezo yo. Me miró directamente. No estoy agradecida, dijo clara y lentamente, por mi hermana celosa y sin trabajo. La palabra quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier cosa que hubiera levantado en mi turno. ¿Sin trabajo? Hubo una pausa extraña, como si todos en la mesa estuvieran esperando el remate que nunca llegó. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Miré a mis padres. Mamá parpadeó, luego se aclaró la garganta y volvió a cortar su pavo, como si con solo seguir masticando, todo fuera a desaparecer. Papá tomó un largo sorbo de vino y miró su plato. Nadie rió esta vez. Nadie dijo, eso no es justo. Nadie dijo, oye, tu hermana literalmente te impide quedarte sin hogar. Elise se recostó en su silla, con los labios curvados en satisfacción, como si acabara de impartir alguna verdad profunda. La ironía era sofocante. ¿Celosa de qué? ¿De sus tarjetas de crédito sin pagar? ¿De su deuda en el bar? ¿Del hecho de que su alquiler había sido pagado mes tras mes por mí, la misma hermana, sin trabajo, que acababa de humillar en la mesa? Sentí que el calor me subía a la cara, el corazón latiéndome en la garganta. Por una fracción de segundo, mi mente reprodujo una versión alternativa de la escena en la que me levantaba y les contaba a todos la verdad, donde enumeraba cada mes de alquiler, cada pago secreto, cada sacrificio, donde veía la expresión de Elise resquebrajarse frente a las personas a las que tanto intentaba impresionar. En lugar de eso, hice lo que me habían enseñado a hacer en esta familia. Reí. Fue una risa corta y frágil, y no sonaba como yo en absoluto. Pero reí. Se lo puse fácil. Les di permiso para fingir que solo era una broma. Vaya, dije a la ligera. Dinos lo que realmente piensas. Nadie me miró a los ojos. El resto de la cena se desdibujó en una neblina de masticación, tintineos y conversaciones superficiales. Mi cuerpo estaba en la mesa, asintiendo en los momentos apropiados, asegurándome de que el vaso de nadie quedara vacío. Mi mente estaba en otra parte, observando todo desde el techo como si fuera una escena de una película que había visto demasiadas veces. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me llevó aparte. Nadie dijo que eso estaba fuera de lugar. Para cuando se sirvió el postre, sentía como si me hubieran grapado la sonrisa a la cara. Cuando mamá preguntó si podía quedarme a ayudar con los platos, mentí y dije que tenía otro turno temprano. La abracé a papá, evité la mirada de Elise por completo y salí al aire frío de la noche. El viaje a casa fue silencioso. Sin música, sin podcast, solo el sonido de los neumáticos zumbando contra la carretera mientras las palabras de Elise se repetían en mi cabeza en un bucle. Hermana celosa y sin trabajo. Pensé en las noches que me había quedado hasta tarde en la clínica para ganar lo suficiente para cubrir mis facturas y las suyas. Pensé en iniciar sesión en ese portal de alquiler cada mes, con el corazón palpitando, pero el dedo firme, diciéndome que solo estaba ayudando hasta que ella se recuperara. Pensé en cada vez que me había llamado aburrida por no salir. Cada vez que había puesto los ojos en blanco al ver mi uniforme. Cada vez que me había hecho sentir como si de alguna manera estuviera fracasando en la vida porque la mía no era lo suficientemente estética para publicarla.
Para cuando entré en mi apartamento, ya ni siquiera estaba enfadada. Estaba harta. Dejé las sobras de la cazuela de batatas en la encimera, todavía envueltas en papel de aluminio. No me molesté en encender la televisión. Me senté en mi pequeña mesa de comedor, saqué mi portátil y abrí el navegador como si estuviera realizando una cirugía que había ensayado 1000 veces. Inicié sesión en el sitio de alquiler. Mi corazón estaba extrañamente tranquilo mientras se cargaba el panel de control. Navegué hasta la cuenta que había creado para Elise. Allí estaba, su nombre, su dirección, la cifra familiar de su alquiler mensual, y debajo, el pago automático que había configurado hacía casi 2 años. Mi cursor se cernió sobre el botón de cancelar. Pensé brevemente en las caras de mis padres si alguna vez se enteraban, en la voz de Elise en mi buzón de voz, lamentándose de que la vida era injusta. En la forma en que me había mirado a través del pavó y había dicho, sin trabajo, como si fuera un insulto. Luego recordé algo que Elise me dijo una vez durante uno de sus muchos momentos melodramáticos. La peor sensación del mundo es ser ignorada. No odiada, ignorada. Quizás eso era cierto. Pero mientras mi dedo presionaba el trackpad y hacía clic en cancelar, me di cuenta de que había algo peor que ser ignorada, ser utilizada. El sistema preguntó si estaba segura. Hice clic en sí. Sin advertencia, sin aviso, sin una transición suave. Quería actuar como si yo fuera una don nadie amargada. Bien. Podría pagar sus propias facturas si podía. Pasaron 8 días antes de que sucediera algo. 8 días en los que el silencio no fue pacífico. Fue tenso, expectante, como la pausa entre el relámpago y el trueno. Elise no había notado nada. ¿Por qué lo haría? En su mundo, las facturas se pagaban solas, la compra aparecía mágicamente y el alquiler era solo otra tarea de fondo que alguien más manejaba. Mientras ella filmaba montajes de Vida Suave, en su espejo, yo trabajé turnos dobles esa semana, 2 noches seguidas en urgencias, y luego un turno en la clínica el sábado. El contraste entre mi vida y la de Elise no podría haber sido más agudo. Mientras ella posaba frente al arte del latte y subtitulaba sus fotos con mentalidad de abundancia, yo estaba desatascando sondas de alimentación y consolando a familias que estaban perdiendo su mundo. A las 3 de la mañana del 9º día, comenzaron las consecuencias. Empezó con un mensaje de voz desconocido. La administración de la propiedad. Las palabras, vencido, y acción inmediata requerida, flotaban en el tono robótico. Luego otra llamada, esta vez un mensaje de texto de mi madre. ¿Has oído algo sobre la situación del alquiler de Elise? Llegó a casa y encontró un aviso de desahucio hoy. Dejé el teléfono. Me quedé mirando la pared. No me sentía triunfante. Tampoco me sentía culpable. Sobre todo, me sentía cansada. Cansada de ser la red de seguridad invisible que ella pretendía que no existía. Unos minutos más tarde, otro mensaje de voz. Este era de Elise. Su voz era aguda, temblorosa, frenética. Marina, algo está mal con el alquiler. Vale. Hay un aviso en mi puerta. Obviamente es un error. ¿Puedes hacer algo, por favor? En realidad, simplemente llámalos. Arréglalo. Estoy entrando en pánico. No, ¿podemos hablar? No, estoy asustada. No, lo siento. Solo, arréglalo. Me recliné en mi sofá, con el pelo todavía húmedo de la ducha post-turno, y dejé que sus palabras se reprodujeran de nuevo como ruido blanco. Afuera, el perro de alguien ladró 2 veces. Una puerta de coche se cerró de golpe. La vida cotidiana continuaba. La mía, finalmente, no giraba en torno a ella. Luego llegó el mensaje de grupo. Están desahuciando a Elise. ¿Podemos trabajar juntos para resolver esto? Mamá. Qué ironía, trabajar juntos. Nunca había habido un juntos. Siempre había sido yo, conteniendo silenciosamente la marea mientras todos se turnaban para quejarse del agua. Me quedé mirando el mensaje durante quizás un minuto entero. Luego apagué mi teléfono y me fui a la cama. Dormí más profundamente que en semanas. 2 días después, llegó otro mensaje. Este, de Elise.
¿Así que crees que esto es gracioso? Respondí de inmediato. Creo que es justo. No respondió, pero lo vio. Me dejó en visto como si estuviera soltando el micrófono. Para el final de esa semana, estaba oficialmente fuera. El desahucio se llevó a cabo. Sus cosas, lo que no había empeñado o regalado a amigos por prestigio, fueron arrastradas de vuelta a casa de nuestros padres. Llegó como una hija pródiga malcriada, excepto que en lugar de humildad, traía brazadas de derecho y resentimiento. Mamá la recibió con los brazos abiertos. Papá cargó sus maletas. Elise entró como una reina herida que regresa del exilio. Y yo finalmente respiré. No más pagos de alquiler. No más recordatorios en el calendario. No más hacer malabares con mis propias facturas para cubrir las suyas. Por primera vez en 2 años, mi cuenta bancaria no era un rehén. Realmente pensé que ese era el final. Pero la gente con derecho no se detiene cuando llegan las consecuencias. Reorientan su estrategia. El lunes siguiente, recibí una solicitud de Venmo, $350, el alquiler exacto de Elise. La nota solo decía, ayuda por un mes más. ¿Puedes parar después de esto? Me quedé mirando la notificación, no considerándolo, simplemente atónita. Ahí estaba, el derecho puro y sin filtrar. Ni siquiera una pizca de disculpa, ningún reconocimiento, solo una mano digital extendiéndose, con la palma hacia arriba, como si estuviera pidiendo una propina en un restaurante. Pulsé, rechazar. Esa noche, mamá llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz, su tono herido, como si hubiera lanzado una silla a través de su ventana. Marina, no sé qué está pasando entre tú y tu hermana, pero está pasando por un momento difícil. Si pudieras ayudarla solo esta última vez, todos podremos seguir adelante. Somos familia. La llamé de vuelta. Si estás tan preocupada, ayúdala tú, dije. Luego colgué. 1 hora más tarde, papá llamó. Lo ignoré. Luego vinieron los mensajes de texto, citas de las escrituras, indirectas pasivo-agresivas. La frase favorita de mamá, Elise no es perfecta, pero es tu única hermana. Ni una palabra sobre acción de gracias. Ni una mención de lo que Elise dijo, ni una sola disculpa. A la gente le encanta saltar a la reconciliación cuando nunca fueron ellos los heridos. Pero yo no lo había olvidado, y no había terminado. 2 días después, Elise publicó una historia en Instagram. Un selfie de cuerpo entero en el espejo con un abrigo que reconocí. El que le compré la Navidad pasada después de que llorara por no tener ropa de invierno de verdad. Leyenda, sin preocupaciones, protegida, ascendiendo mientras los celosos observan. No reaccioné. No hice una captura de pantalla. No alimenté al monstruo. Pero lo que vino después no fue mezquino. Fue peligroso. Me llamaron a recursos humanos. La mujer frente a mí tenía la expresión suave y neutral de alguien a quien le pagan por no mostrar juicio. Se presentó una queja anónima, dijo, deslizando un archivo sobre el escritorio. Alega que usted amenazó verbalmente a un paciente y creó un ambiente poco acogedor. Las palabras golpearon mi pecho como agua helada. Abrí el archivo. Las fechas no coincidían con mis turnos. La hora del presunto incidente fue durante una cirugía en la que estaba asistiendo, confirmado por cámaras, historiales, enfermeras. Basura, pura ficción. Y sabía exactamente quién la había presentado. La representante de RRHH dijo que la queja no prosperaría, pero que la revisión tenía que registrarse, documentarse en mi expediente. Algo dentro de mí cambió. Un lugar profundo y frío se abrió como una puerta que no sabía que existía. Cuando salí de esa reunión, no le envié un mensaje a Elise. No la confronté. No lloré. Caminé hasta mi coche en el garaje, me senté en el asiento del conductor mirando el salpicadero y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo claridad. Saqué mi teléfono y bloqueé a Elise. Luego bloqueé a mis padres. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue un final silencioso. Del tipo que ocurre a media tarde en un garaje con café frío en el portavasos y el agotamiento presionando tus huesos. Y en esa quietud, me di cuenta de algo.
Habían elegido a su hija favorita hacía mucho tiempo. Mi error fue fingir que no lo veía. Esta vez no iba a ser el puente. No iba a ser el banco. No iba a ser el amortiguador. Estaba harta. Verdadera y finalmente harta. Bloquear a mi familia debería haberse sentido como dar un portazo. En cambio, se sintió como dejar un peso que había estado cargando tanto tiempo que lo confundí con parte de mi propio cuerpo. Siguió el silencio. Tenso, cargado, temporal. Conocía a Elise demasiado bien. Su silencio no era paz. Era la inhalación antes del grito. Solo tardó 72 horas en escalar. La primera solicitud de Venmo vino de alguien llamado Tai. $150. Ayudando a Elise mientras se recupera. La ignoré. La siguiente fue dejada. $300. Alquiler de emergencia. Solo esta vez. Luego de Brit, $425. Elise dijo que ayudarías. 3 nombres diferentes, 3 perfiles diferentes, todos con el derecho característico de Elise impregnado en su redacción. Estaba creando cuentas falsas, reclutando a extraños o convenciendo a amigos para que actuaran como intermediarios. Cualquier cosa para seguir extrayéndome dinero. No las rechacé. No respondí. Simplemente las dejé pendientes. Solicitudes fantasma flotando en el vacío. El silencio debió volverla loca porque la siguiente escalada no fue financiera. Fue personal. Una noche, después de un largo turno en la clínica, caminaba hacia mi coche cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. Solo una foto. Mi coche estacionado detrás de la clínica. Foto tomada de noche. Los faros de algún coche desconocido reflejándose en el parachoques. Luego vino el siguiente mensaje. Bonito sitio. Sería una pena que le pasara algo. Durante 10 segundos completos, solo miré la pantalla. Sin un torrente de pánico, sin un pico de adrenalina, solo una ola fría y constante de comprensión. Elise ya no intentaba conseguir dinero. Intentaba conseguir el control. No respondí. Ni siquiera miré a mi alrededor. Simplemente abrí mi coche, me senté dentro y silenciosamente presenté una denuncia policial por acoso. No nombré a Elise. No lo necesitaba. Pero envié la denuncia a la comisaría que cubre el vecindario de mis padres. Pueblo pequeño, chismes pequeños. Un coche de policía pasando por su entrada a las 9 de la mañana enviaría el mensaje mejor que cualquier confrontación. A la mañana siguiente, estacioné a la vuelta de la esquina y observé desde mi espejo retrovisor cómo un coche patrulla pasaba lentamente por la casa de mis padres. Sin sirenas, sin llamar a la puerta, solo un paso lento, suficiente para infundir miedo en las mentes adecuadas. Elise quería caos. Bien. No iba a jugar con fuego. Iba a tirar de cada hilo al que se aferraba hasta que toda su red de seguridad se deshiciera. El primer hilo, su historial de alquiler. Técnicamente, Elise todavía estaba en su contrato de arrendamiento cuando fue desahuciada. Y gracias a una perorata borracha meses atrás, nunca lo olvidé. Había dejado que un tipo de bumble se quedara con ella sin pagar alquiler, por el buen rollo, lo que contaba como un subarriendo ilegal. Llamé a la oficina de arrendamiento, lo mencioné casualmente. Abrieron una investigación. En una semana, a Elise le impusieron una violación del contrato de $200 y fue puesta en la lista negra de todas las propiedades que esa compañía de gestión poseía. Hilo 1, cortado de raíz. Hilo 2, su antiguo trabajo en una boutique. Años atrás, Elise trabajó en una pequeña boutique de moda durante exactamente 6 semanas. Durante ese tiempo, un montón de joyas caras, accidentalmente, se fue a casa con ella. Nunca fueron devueltas. A ella le encantaba usar la boutique como referencia de todos modos. Le encantaba parecer pulcra en el papel. Llamé a la dueña, alguien a quien le había comprado un collar años atrás, alguien amable, alguien paciente, alguien a quien claramente habían engañado antes. Cuando le pregunté casualmente si sabía que Elise todavía los usaba como referencia, su tono cambió de inmediato. «¿Oh, lo hace?» Pensé que lo habíamos dejado muy claro después del incidente. No, no lo sabía. Hilo 2,
roto. Elise debió sentir que las paredes se movían a su alrededor porque sus redes sociales se volvieron maníacas. Historia tras historia. Manifestando paz cuando la gente prospera en el caos. Protege tu energía. ¿Por qué las peores personas tienen el mayor poder? No me etiquetó. No lo necesitaba. Sus seguidores no eran tan numerosos como a ella le gustaba creer. Su círculo se estaba reduciendo. La gente estaba atando cabos. Empecé a recibir mensajes privados de conocidos. Oye, no sabía por lo que estabas pasando. Tu hermana ha estado pidiendo dinero a todo el mundo. No me pareció bien. Lo sentimos. No fue una reivindicación. No fue una victoria. Fue claridad. Elise había construido su identidad sobre la suposición de que alguien, yo, siempre la salvaría. Alguien, yo, siempre sería la red de seguridad. Alguien, yo, siempre la dejaría caminar por la cuerda floja descalza mientras yo sangraba por ella. Pero esa red había desaparecido y la caída estaba comenzando. Pasaron 2 semanas completas sin noticias de Elise, mis padres o cualquier persona relacionada con ellos. Se sintió como la exhalación más larga de mi vida. Entonces, justo cuando pensé que la calma podría durar, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Lo dejé pasar al buzón de voz. Más tarde, durante mi descanso para almorzar, lo escuché. No era Elise ni mis padres. Era una trabajadora social. Hola, Marina. Llamo en relación con una admisión en nuestro refugio para mujeres. Su hermana Elise la ha identificado como una fuente de abuso emocional y control financiero. Detuve el mensaje tan rápido que casi se me cae el teléfono. Elise había ido a un refugio, les había dicho que la maltrataba, que yo era responsable de su desahucio, se había posicionado como víctima de mi crueldad. Era tan indignante que casi parecía surrealista. Pero los refugios operan bajo la premisa de creer y proteger primero. Tenían que tomar sus afirmaciones en serio. Tenían que hacer un seguimiento. Conduje hasta allí a la mañana siguiente. La directora me recibió en una pequeña oficina con luces suaves y un purificador de aire zumbando en la esquina. Llegué con extractos bancarios, recibos de alquiler, capturas de pantalla, la denuncia por acoso, pruebas de su subarriendo, pruebas de la mentira a RRHH. La directora escuchó, realmente escuchó. Al final, su expresión había cambiado de un profesionalismo reservado a una comprensión fatigada. Se fue ayer por la mañana, dijo la directora. Empacó una maleta donada y se fue sin decir una palabra. Esa era Elise. Quemaba puentes y luego culpaba a las cenizas por ser tan inflamables. Pero el siguiente giro llegó solo unos días después. Debbie llamó. Debbie, la mejor amiga de mi madre. La que siempre olía a chicle de menta y que nunca se involucraba. Su voz era baja, temblorosa. Marina, probablemente no debería decirte esto, pero tu hermana falsificó tu firma. Sentí que la habitación se inclinaba, no por el shock, sino por lo inevitable de la situación. Debbie continuó. Intentó solicitar un préstamo para un coche usando tu nombre. Dijo que te estaba ayudando. El banco lo marcó. Llamaron a mi esposo en la sección de fraudes porque algo no coincidía. Elise, mi hermana, intentando vincularme legalmente a un coche que ni siquiera sabía que existía. Se había cruzado una línea. No más tirar de hilos. No más desenredos pasivos. Esto era territorio criminal, y necesitaba protegerme, no solo emocional o financieramente, sino legalmente. Pasé esa noche presentando alertas de fraude, congelando mi crédito, cerrando cuentas antiguas, documentando todo. Elise no estaba en una espiral descendente. Estaba cavando. Y no podía dejar que me arrastrara con ella. 3 días después de que Debbie me contara sobre la firma falsificada, hice algo que no había hecho en meses. Desbloqueé a mis padres. No porque quisiera una reconciliación, no porque esperara que finalmente se pusieran de mi lado. Los llamé por una sola razón. Necesitaba que escucharan la verdad de mi boca antes de que Elise la convirtiera en otra historia de mártir. Mi madre contestó al segundo timbre. ¿Marina? Sonaba cautelosa, como si no estuviera segura de si llamaba para gritar o para rogar.
¿Está todo bien? No, dije secamente. Elise falsificó mi firma. Hubo una pausa densa, seguida de esa negación familiar y cansada que había perfeccionado durante 28 años de poner excusas. Ella no haría eso. Pero no me detuve. No me ablandé. No tomé la ruta más suave como siempre había hecho. Sí, dije. Fue a tu garaje, encontró documentos de préstamos antiguos con mi firma de la universidad, la copió en una solicitud de financiación de un coche e intentó que se la aprobaran a nombre de las dos. Mi madre inspiró bruscamente. Mi padre murmuró algo al fondo, algo como, Jesucristo. Pero no se puso al teléfono. He congelado mi crédito, continué. Presenté una denuncia policial y envié la documentación financiera a la comisaría que cubre vuestra zona. ¿Por qué harías eso?, espetó mi madre. Casi me reí. Porque cometió un delito. La voz de mamá se alzó, desesperada, temblorosa. Marina, por favor. Está pasando por un mal momento. ¿Sabes lo emocional que se pone? Intentó cometer fraude de identidad. Emocional o no, eso no es un mal momento. Eso es un delito grave. No digas eso. Es tu hermana. Es una adulta, respondí. Y los adultos se enfrentan consecuencias. Silencio de nuevo. Un silencio real y honesto. Del tipo que solo ocurre cuando la negación finalmente se quiebra. Hablaremos con ella, dijo finalmente mi padre, con voz baja. Necesitan hacer más que hablar. Colgué antes de que pudieran responder. Esa noche, bloqueé todo. Cuentas de crédito, contraseñas, copias de seguridad del teléfono. Imprimí copias de cada denuncia policial, cada captura de pantalla de acoso, cada solicitud de memo de cuentas falsas, cada aviso de desahucio, cada foto que había usado para manipular a refugios y amigos. Lo organicé todo en una carpeta. Una carpeta que decía, ya no soy a quien puedes reescribir. Pensé que ese sería el final del caos. Pero Elise no había terminado de incendiar su mundo. Y esta vez, atrapó a nuestros padres en las llamas. Era temprano en la mañana cuando recibí otra llamada de Debbie. Apenas había dormido. Se notaba en su voz. Están echando a tu hermana, dijo. ¿Echándola de dónde?, pregunté. De casa de tus padres. Parpadeé. ¿Qué pasó? Ay, cariño, suspiró Debbie. ¿Por dónde empiezo? Empezó por el principio. Elise había convertido la casa de nuestros padres en un caos. Se apoderó del baño de invitados, usó el wifi para transmitir a sus seguidores en línea a las 2 de la mañana, dejó platos apilados en el fregadero, robó comida, dejó manchas de maquillaje en cada toalla, usó la tarjeta de crédito de mi madre para Uber Eats, tomó prestado el coche de mi padre para un recado rápido, y lo devolvió 3 horas después con una luz trasera rota y una multa de estacionamiento. Cuando la confrontaron, dijo que estaban controlando su sanación. Pero el punto de quiebre llegó en la cena. Elise volvió a sacar mi nombre. Cómo saboteé su vida. Cómo arruiné su reputación. Cómo usé el dinero como arma. Cómo la manipulé psicológicamente hasta causarle un trauma. Llamó a mi padre cobarde por no confrontarme. Eso fue todo. Él golpeó su tenedor contra la mesa, se levantó y dijo las palabras que ninguno de los dos pensó que oiríamos de él. Vete. Ella no le creyó al principio, pero por una vez, él no se echó atrás. No gritaron. No discutieron. Simplemente deslizaron una nota bajo su puerta: necesitas mudarte para el 23 de diciembre, 2 días antes de Navidad. Y sorprendentemente, Elise no luchó, no negoció, no hizo una pataleta. Simplemente empacó unas cuantas bolsas, salió a la mañana siguiente y no se despidió. La imagen era tan surrealista que tuve que sentarme. Elise recibiendo consecuencias de ellos, no de mí. Por primera vez en la historia de nuestra familia, su estatus de hija dorada se resquebrajó, y ella simplemente lo atravesó. Pero no se dirigía a tocar fondo. Todavía no. Antes de irse, dejó algo más atrás. Un desorden que no era físico. Un desorden que no vi venir.
2 días después de que Elise se fuera de casa de mis padres, recibí un mensaje en LinkedIn de Marisa, una mujer que una vez siguió a Elise en Instagram y que nos conoció brevemente en una barbacoa años atrás. Hola, esto es aleatorio, pero tu hermana ha estado enviando mensajes directos a la gente diciendo que la abusaste financieramente, arruinaste sus perspectivas laborales y que tu lugar de trabajo te está investigando. Solo quería decir que no le creí, pero ha estado haciendo mucho ruido. Mucho ruido. Por supuesto que sí. Elise no sabía cómo tocar fondo en silencio. Tenía que arrastrar a todos al cráter con ella. Pero esta vez estaba gritando en una habitación vacía. No iba a dejar que reescribiera la historia en círculos. No más. Así que llamé a otra persona. Una mujer con la que Elise solía hacer prácticas en una startup de moda. Alguien que una vez dijo que Elise tenía potencial. Antes de que Elise faltara a los turnos y se fuera con muestras gratuitas. Resultó que esa mujer ahora trabajaba en una agencia de contratación. No critiqué a Elise. No despotriqué. Simplemente dije, falsificó mi firma en un préstamo para un coche. Presenté la denuncia. Hubo una larga pausa. Gracias por decírmelo, dijo la mujer. Nos aseguraremos de que se sepa. Mundo pequeño. Menos oportunidades para Elise. Al final de la semana, Elise publicó 2 historias en Instagram. Primero, la sangre no significa lealtad. La familia es quien aparece cuando nadie más lo hace. Segundo, un selfie en el espejo en lo que parecía el sótano de alguien. Un colchón desnudo en el suelo. Luces de cadena pegadas al techo con cinta adhesiva. Leyenda, a veces tienes que reconstruir desde el fondo, sola. Por una vez, sin filtros, sin maquillaje, sin drama curado, solo Elise en un espacio prestado que pretendía que era un renacimiento. Lo vi durante 3 segundos y luego seguí desplazándome. No sentí alivio. No sentí venganza. Simplemente me sentí harta. Ya no era mi problema. Ni sus mentiras, ni sus espirales, ni su reinvención como víctima. Por primera vez, entendí algo. No había perdido a una hermana. Simplemente había dejado de cargar a alguien que nunca quiso caminar. Y el silencio que siguió no fue un vacío. Fue libertad. La Navidad solía ser una actuación en nuestra familia, una producción teatral anual donde todos aparecían con sus roles asignados. Mamá cocinaba de más, papá servía de más. Elise llegaba 1 hora tarde, demasiado arreglada, llena de opiniones que nunca respaldaba con acciones. Yo siempre era el pegamento, la ayudante silenciosa, la que llenaba los vacíos emocionales y financieros para que nadie más tuviera que hacerlo. Este año, por primera vez en mi vida adulta, mi papel cambió. No había un guión que seguir, ni una cazuela que llevar, ni una sonrisa obligatoria que ponerme. A pesar del agotamiento, pasé la Navidad sola. No en soledad, sola. Pedí pad thai, apagué todas las notificaciones, vi Zodiac en mi sofá con una manta de peluche y una botella de vino barata. El radiador hacía clic de vez en cuando como un metrónomo amigable. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como un castigo. Se sentía limpio. Elise había sido expulsada 3 días antes de Navidad. Y no sucedió con el dramático colapso al estilo de un reality show que la gente siempre imaginaba con ella. Sin gritos, sin portazos, sin discursos emocionales entre lágrimas. Simplemente se fue. Según Debbie, tomó algunas bolsas, agarró su aro de luz y salió como si se dirigiera a otro retiro de sanación. Dejó atrás platos sucios en el fregadero, toallas con manchas de maquillaje y una casa llena de una tensión que mis padres finalmente habían dejado de tragar. La discusión final, la que la empujó a irse para siempre, fue sobre mí. En la cena, Elise afirmó que yo había arruinado toda su vida, saboteado su carrera, la había puesto en listas negras de apartamentos y había usado el dinero como arma para controlarla. Papá aparentemente le dijo que se detuviera. Elise, que nunca quería ceder el protagonismo, lo acusó de ser un cobarde, igual que Marina. Él le dijo que se mudara para el 23 de diciembre. Ella se fue el 22. Terminó mudándose con una chica que apenas conocía de Instagram, alguien que tenía una página sobre la energía de la familia elegida, y proteger tu paz de los lazos de sangre tóxicos. Conectaron al instante, vinculándose por el trauma, o por la fantasía,
sobre agravios que habían curado como si fueran paneles de inspiración. El sótano al que se mudó era estéticamente adyacente. Lámparas de cristal, plantas falsas, 3 aros de luz y un tapiz que probablemente provenía de una tienda de descuento. Sé todo esto porque Elise publicó una historia desde su nuevo hogar. Solo un colchón desnudo en el suelo bajo una cadena de luces de hadas. Leyenda, a veces tienes que reconstruir desde el fondo, sola. No hubo disculpa, ni reconocimiento de su papel en nada. Y extrañamente, fue entonces cuando supe que no había terminado, porque el fondo de Elise nunca era donde aterrizaba. Era dondequiera que decidiera que la habían empujado. 2 días después, recibí un mensaje directo de una cuenta antigua suya que no había bloqueado. 8 palabras. Espero que estés feliz de haberlo arruinado todo. Lo leí 2 veces, no porque me doliera, sino porque era tan profundamente vacío, tan predecible. Tan Elise. Realmente creía que su caída era algo que le habían hecho a ella, no algo que había construido con las mismas manos que usaba para rogar, culpar y etiquetarse como víctima. Bloqueé esa cuenta también y volví a comer mis sobras. Fue entonces cuando las cosas cambiaron. No por ella, sino por mí. La culpa que me habían enseñado a llevar, la culpa de hija, la culpa de hermana, la culpa de cuidadora, se había ido. Verdaderamente se había ido. Por primera vez, mis decisiones no eran defensivas. Eran protectoras. Unos días después de Navidad, revisé mi correo electrónico y vi un mensaje de un reclutador al que había contactado meses antes. Se había abierto un puesto de enfermería en una clínica más cerca de casa. Mejores horarios, mejor salario, menos turnos de noche. Querían programar una entrevista. Se sintió simbólico, como si la vida finalmente me ofreciera algo que no era una carga. Lo tomé como una señal, una promesa silenciosa de que mi vida podría empezar a pertenecerme de nuevo. Acepté la entrevista de inmediato. Pasó una semana sin otra palabra de Elise o mis padres. Entonces Debbie llamó de nuevo. Su voz transmitía algo pesado. Lástima, tal vez, o resignación. Tu hermana sigue hablando, dijo en voz baja. Está diciendo a la gente en las redes sociales que la abandonaste, que eres inestable, que estás bajo investigación en el trabajo. Cerré los ojos. Por supuesto, Elise no podía soportar que la narrativa se le escapara de las manos. Y si hay algo que ama más que la atención, es un villano a quien culpar. También está diciendo que la maltrataste emocionalmente, continuó Debbie, tratando de obtener simpatía. Ya sabes cómo es. Lo sabía mejor que nadie. Pero nada de lo que Debbie dijo me molestó porque sus palabras confirmaron algo que había estado sintiendo durante semanas. Ya no era mi responsabilidad. Su crisis no era mi crisis. Sus mentiras no eran mi verdad. Finalmente había salido del papel en el que me había encasillado. Cuidadora, salvadora, chivo expiatorio. Ella estaba actuando para una audiencia que se reducía día a día mientras yo construía una vida sin ella. Mi entrevista fue bien. Me ofrecieron el puesto. Mejor horario, mejores beneficios, un nuevo comienzo. Cuando firmé la documentación, algo en mi pecho se relajó. Me mudé a un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Pequeño pero soleado, tranquilo, con un balcón que daba a las luces de la calle en lugar de a las sombras bajo las que había vivido. No le envié la dirección a nadie, ni siquiera a mis padres, ni siquiera al exnovio de Elise, que había aparecido semanas antes con una caja de fotos de la infancia y una disculpa críptica. Me la guardé para mí. Mis padres nunca llamaron. Quizás estaban avergonzados. Quizás agotados. Quizás aliviados de no tener que seguir fingiendo que el caos de su hija era manejable. Cualquiera que fuera la razón, el silencio no dolió. Se sintió como sanación. En mi primera mañana en el nuevo apartamento, salí a mi pequeño balcón con una taza de café. El aire era lo suficientemente frío como para picarme las mejillas, pero se sentía bien. Vigorizante, honesto, un recordatorio de que los nuevos comienzos no siempre se sienten cálidos al principio. Mi teléfono vibró una vez. Una notificación del calendario, no un mensaje de nadie de mi familia, solo un recordatorio para confirmar mi documentación de incorporación. Sonreí. Elise una vez me dijo que la peor sensación del mundo era ser ignorada. No odiada,
No que te gritaran, ignorada. Lo recuerdo ahora porque finalmente obtuvo lo que más temía. Y yo finalmente obtuve lo que nunca creí que tendría. No venganza, no justicia, no reivindicación. Paz ganada, tranquila, mía. Y no iba a renunciar a ella por nadie.